La semana pasada hice una encuesta en Instagram preguntándoles a ustedes qué tipo de contenido querían ver en el canal y para mi sorpresa todos quisieron saber cómo arranqué en la fotografía. Para ser totalmente honesto no pensé que les iba a interesar esa parte de mi vida, pero bueno, acá estoy cumpliendo. Así que prepárense, tomen asiento porque para saber cómo llegué acá hay que empezar por el principio. Allá por el año 2012 un Emi de 17 años estaba terminando la secundaria sin siquiera imaginarse qué depararía su futuro. En ese momento a ese Emi se le planteó una posibilidad a futuro que básicamente, viviendo en un pueblo como vivía yo, es lo que todos los chicos querían hacer y los padres de los chicos querían que hagan, que era básicamente irse a estudiar y tener un título profesional. Pero ¿qué pasa? En ese momento no era tan habitual hablar de la facultad en un futuro, sobre qué ibas a estudiar y demás cosas. Había cosas más importantes que charlar en la escuela, como por ejemplo a la casa de quién íbamos a ir en verano y a dónde íbamos a salir a la noche. Cuestión que este Emi en ese momento tenía un amigo mayor con el que coincidía en varios gustos desde lo artístico. A los dos le gustaban dibujar, a los dos le gustaba la tecnología, la computadora, usar Photoshop y todas esas cosas. Este chico, más grande que yo en ese momento, me dice que está estudiando diseño en comunicación visual. Es una carrera que se daba en la Facultad de Bellas Artes en ese momento en la Ciudad de La Plata, hoy Facultad de Artes, y me muestra el plan de estudio. Yo cuando miro el plan de estudio digo, che, esto está bueno. Esto es lo que yo quiero hacer. Al año siguiente, en el año 2013, me vengo a la Ciudad de La Plata, que es donde vivo actualmente, para poder estudiar esta carrera, digamos que básicamente era diseño gráfico con otro nombre. Y acá es donde tengo mi primer contacto con la parte de fotografía y cine. Pero acá viene lo curioso, y es que el primer contacto que yo tengo con la fotografía no es en una materia que damos cine, encuadres, colores, no, es en la materia de física. Sí, física. Fue en física donde aprendimos cómo funcionaba nuestro ojo comparándolo con una cámara de fotos. Y eso a mí la verdad que me encantó. Aprendimos cómo funcionaban las longitudes de onda, por qué veíamos los colores, cómo nuestro iris imitaba un diafragma de una cámara. Nos hacían hacer cálculos sobre profundidad de campo. Todo ese tipo de cosas que era horrible si no te gustaban los números, pero a mí me encantaba y encima que me iba bien, dato que a no todo el mundo le iba bien porque no era una materia muy agradable, digamos, en la teoría. A mí me encantaba, yo estaba como loco haciendo las ecuaciones y la gente me decía, che, ¿cómo te puede gustar tanto esto? No sé, la verdad que a mí me encantó esa materia. Todo el mundo lo digo, imagínate, estás estudiando diseño gráfico y la materia que más te gusta es física. Es decir, que con todas estas ecuaciones y todos los problemas que nos ponían, yo ya sabía cómo funcionaba una cámara sin siquiera tener una y nunca haberla tenido. En simultáneo con todo esto, que creo que fue en segundo año de la carrera, año 2014 aproximadamente, empiezo a mirar videos de YouTube en mi casa. Cuando no tenía que cursar y no tenía que estudiar, obviamente en mis tiempos libres me gustaba mirar YouTube y consumir YouTube. Soy un fiel consumidor de YouTube hace muchos años. En ese momento miraba lo que estaba de moda. Willy Rex, Rubius, miraba varios gameplays, pero también miraba a un creador que en ese momento a mí me encantó. Aparece ese creador que yo en este canal ya lo nombré muchas veces, pero no puedo no hacerlo porque de verdad tiene mucho que ver con que yo haya llegado hasta acá. En ese momento me acuerdo que no lo miraba nadie, o sea, tenía 1500 suscriptores, que no es poco, lo sé, pero para los números que maneja ahora no era nada. Este youtuber se llamaba Clavero y no tenía mucho sentido lo que él subía a YouTube. El chico lo que hacía era filmar su día a día, editarlo y subirlo. Nada más. No tenía ninguna premisa importante sus videos. No contaba que iba a hacer algo en específico. Simplemente filmaba su día a día. Y sin darme cuenta, esos videos que él mostraba sin hacer absolutamente nada en especial, a mí me tenían embobado, no podía parar de mirarlos. En ese momento piensen que no estaba tan instalado el videoblog como ahora. Era la primera época dorada de YouTube donde sí triunfaban los que hacían gameplays, no los que subían su día a día a las redes. Tengo entendido que en ese momento la persona a la que mejor le iba con esto de los vlogs era Casey Neistat, pero yo no lo conocía hasta después de muchos años. Volviendo al tema de Clavero, literalmente este chavalito se filmaba con una Nikon 3200 y se filmaba cuando se acostaba, cuando se despertaba, cuando se juntaba con amigos. Y como les digo, a mí me había enganchado demasiado ese formato. Acuérdense que en simultáneo yo estaba dando física y estaba entendiendo cómo funcionaban las cámaras, los lentes y demás cosas. Y este chico, una vez que ya me tenía enganchado con los vlogs, empieza a subir contenido de fotografía. Empieza a mostrar tutoriales, tips y hasta empieza a hacer videos haciendo fotos en lugares abandonados, que fue como su primer boom. Ese tipo de videos me encantó. Ir a un lugar en específico a simplemente sacar fotos, me encantaba. Y fue en ese momento que yo dije, che, yo quiero ir por acá, yo quiero hacer esto, quiero crear porque sí. Después de ese contenido claramente me empecé a interiorizar un poco más con la fotografía porque tenía que ver con todo y empecé a mirar videos de cómo funcionaban las cámaras, qué hacía cada botón, los modelos de las cámaras, qué tipo de cámaras había. Todo esto sin siquiera tener cámara
y mucho menos la plata para comprarme una. Fue en ese momento que también empecé a proyectarme con una cámara, pero imagínense, un estudiante que no trabajaba, que el único ingreso de dinero que tenía era lo que le daban sus padres mensualmente, cuando entra en internet a buscar precios de cámaras, por más que sean usadas, no llegaba a nada, no llegaba ni siquiera a comprarme la correa de la cámara. Pero bueno, ya con el objetivo de la cámara en mente, empecé a ahorrar de a poco y a medida que iba pasando el tiempo, mis ahorros iban creciendo para poder comprarme mi primera cámara. Pero en ese momento yo tenía un compañero de la facu que tenía una cámara reflex y era la típica historia de que los padres se la habían comprado para irse de vacaciones, pero nunca la habían aprendido a usar, entonces la usaban en automático y el chico, al no dedicarse a la fotografía o no tener un uso específico para la cámara, la tenía guardada en la casa sin usar. Yo se la pedía prestar a este chico no tenía problema en prestármela y yo, al tener la cámara, ya sabía cómo funcionaba todo porque me había visto 25 millones de videos, entonces sí podía poner en práctica todo lo que había aprendido, digamos, y iba empezando a meterme en el mundito de la fotografía con una cámara que no era mía. Con la cámara de mi amigo lo que hice fue empezar a mostrar mis primeras fotos en mis redes sociales y ahí ya tenían un grado de aceptación bastante bueno las fotos esas. Pasado el tiempo, una vez que ya tenía suficientes ahorros como para poder comprarme mi primer cámara, me pongo a buscar en Marketplace y aparece una Nikon 5200, la versión roja, y en la descripción decía nueva sin usar. En las fotos parecía nueva sin usar. Hablé con la chica que la vendía, le pregunté por qué la vendía, me dijo también lo mismo. Se ve que esto pasa más de lo que nosotros pensamos, que es que su familia la había comprado para un viaje y nunca la habían sacado del modo automático, es decir que no le estaban sacando todo el jugo, entonces prefirieron venderla. Organicé con esta chica para vernos en Capital, imagínense yo de La Plata, viajé a Buenos Aires, le compré la cámara y recuerdo ese día como uno de los días más felices de mi vida. Por fin tenía mi cámara profesional. Y fue con esta cámara que empecé a salir a caminar todos los días por la ciudad, sacar fotos, editarlas y subirlas. ¿Qué pasaba? A la gente le iban gustando cada vez más mis fotos, yo iba editándolas a mi criterio cada vez mejor, iba mejorando en ese aspecto hasta que un día me creó Instagram y bueno, y es la vidriera que tengo hoy en día, que si no me seguís, anda a seguirme. Pero bueno, ese Instagram se crea de esta manera, tratando de mejorar todos los días y saliendo a sacar fotos por el simple hecho de sacar fotos, nada más. Y en ese momento en que estaba sacando fotos, aprendiendo a editar, aprendiendo a encuadrar y demás cosas, ¡pum! Pandemia. Imagínense todas las fotos que yo tenía ganas de sacar y no podía por el simple hecho de no poder salir de mi casa. Pero bueno, a cada persona que le hablo de la pandemia hoy en día siempre le digo lo mismo, y es que la pandemia a mí me ayudó muchísimo, creativamente hablando. ¿Pero por qué? Obviamente que no estoy hablando de disfrutar la parte de tener que entrenar en un vivo de Instagram con un profe que no conocía por el simple hecho de que no podía salir. Eso no, sino que me hizo bien porque mi cabeza empezó a idear maneras más creativas de hacer fotos adentro de mi casa, y eso me dio un boom de motivación que hasta el día de hoy agradezco. Y entre todas estas maneras más creativas que yo estaba buscando para hacer fotos adentro de mi casa, me llega una oportunidad muy buena. Aprovecho de decirte que si llegaste hasta acá y no estás suscrito, suscríbete, porque el 80% de las personas que ven mi video no se suscribieron. Un amigo en ese momento decide empezar un emprendimiento familiar de venta de miel. El chico tenía colmenas y quería empezar a fraccionar la miel para venderla al público. Este amigo me pidió si le podía hacer el logo de la marca y el branding y todo eso para salir al mercado, digamos, porque sí, yo en ese momento seguía estudiando diseño gráfico, no es que lo dejé completamente. Y yo, además de hacerle lo que viene siendo el branding, las etiquetas de la miel y demás cosas, le dije, che, mándame un par de frascos que le voy a hacer un par de fotos y así te quedan fotos de producto para poder mostrar en Instagram. Imagínense mi nerviosismo sabiendo que nunca antes había hecho fotos de producto. Miré videos tutoriales, busqué tips, miré referencias por todos lados. La verdad que tenía unos nervios terribles. Cuestión que hago las fotos de la miel, que para mí en ese momento, a comparación de lo que mi amigo venía subiendo, estaban un poco mejor, y yo, totalmente orgulloso del resultado en ese momento, decido mostrar esas fotos en mis redes. Una vez que muestro los resultados en mis redes, para mi sorpresa me contacta una chica que también trabajaba para una empresa familiar que tenía ella de miel, pero ¿qué pasa? Ya no era un emprendimiento, era una empresa internacional de miel. Esta chica me contacta diciendo que le habían encantado las fotos que yo había hecho para mi amigo y que quería literalmente lo mismo para su marca. Me pidió presupuesto. Imagínense, mi primer cliente oficial, por así decirlo, era una marca que exportaba a todas partes del mundo, desde el pueblo donde yo nací, y yo estaba con unos nervios que no podía entender cómo podía haber pasado que mi primer cliente ya sea de este tamaño. Claramente le pasé un presupuesto sumamente bajo porque a mí me interesaba 10 veces más trabajar con ellos
que el dinero que me podía dar ese trabajo. Así que puse todo mi empeño en poder hacer las mejores fotos que yo había hecho en mi vida para esa marca y tuve la suerte que a esta marca les encantaron las fotos y al día de hoy creo que las siguen usando. Y una vez que personalmente había pasado este desafío de poder trabajar y que me pagaran por sacar fotos, empecé a darme cuenta que era posible vivir de eso y estaba en mí meterle cada vez más fichas a eso. Empecé a contactar clientes, les empecé a ofrecer mis servicios. Claramente 9 de 10 decían que no, que gracias, que ya tenían foto. Pero ese uno que me decía que sí o que quería ver a ver cómo era mi oportunidad para demostrar lo bueno que era y para poder mostrarle no solamente a ese cliente, sino a todas las personas que me seguían lo que yo era capaz de hacer. Ya te digo, en este rubro de la fotografía, como en cualquier otro rubro creativo, vamos a tener que lidiar muchísimo con la frustración de no tener clientes o de que rechacen presupuestos o de simplemente que nos ignoren. Es algo totalmente lógico, ¿no? Porque imagínate, vos sos una marca reconocida y viene alguien y dice, che, te saco fotos. Y la marca lo primero que dice, no, flaco, si yo necesito fotos de mi producto, voy a ir yo a elegir el fotógrafo que yo quiero. No voy a esperar que el fotógrafo venga a mí. Pero entre todas las marcas, como le digo, siempre hay una que dice, vos sabés que sí, me vendrían bien algunas fotos. Y ahí está la oportunidad de hacer portafolio, hacer un contacto y demás cosas que te van a ir haciendo crecer con el tiempo. Hasta incluso he llegado a hacer fotos para marcas sin que me contraten. He comprado, no sé, marcas de alfajores que a mí me gustaban y que me parecía que podían mejorar su comunicación y les he hecho fotos en casa para decirles, che, mire, hice estas fotos. Muchas veces servía y podía venderles las fotos, pero la mayoría de las veces era completamente ignorado. Mientras sucedía todo esto desde la pandemia hasta lo que les acabo de contar, yo ya me había recibido de diseñador y había empezado a trabajar en agencias de publicidad, pero como diseñador. Me encargaba de hacer diseños básicos de cosas que en ese momento se tenían que vender y se empezaron a vender mucho por redes sociales. Hacía flyers, folletos, he también diseñado carteles de ruta, publicaciones que salían en diario y todo ese tipo de cosas que eran más gráficas que fotográficas. Pero ¿qué pasa? Si hay algún diseñador gráfico mirando este video me va a entender y me va a dar la razón, y es que cuando sos diseñador gráfico y tenés que trabajar con un producto, ya sea de comida, de librería, de lo que sea, necesitas una buena foto. Cuando haces un flyer, si no tenés una buena foto del producto que querés vender, el flyer va a ser malísimo, por más diseño que le metas y por más de que le metas lo que vos quieras. Si la foto es mala, la foto de stock es mala, el diseño es muy probable que sea malo. En ese momento yo estaba trabajando en una agencia que tenía un cliente que tenía todas fotos malísimas. ¿Y qué pasa? Renegaba yo porque cada vez que tenía que hacer un flyer tenía que andar buscando fotos en alta resolución, no las encontraba, se veían mal. Cuestión, mis diseños estaban cada vez peor. Entonces un día me cansé y ya teniendo los conocimientos que les venía contando hasta recién de fotografía, le dije a mi jefe de ese momento, le dije, che, ¿por qué no me mandás un par de productos de esta marca, era de condimentos, de esta marca de condimentos a mi casa? Le hago un par de fotos y con esas fotos yo diseño el flyer, porque la verdad es que las fotos que hay son un desastre. Mi jefe, totalmente consciente de que yo sabía, estaba metido en el mundo de la fotografía, subía a mis redes fotos hechas por mí que le gustaban y demás cosas, me dijo, sí, dale, buenísimo, probemos. Cuestión, me manda los productos, yo a esos productos le hago la foto, con esa foto diseño el flyer y se lo muestro a mi jefe. La reacción de mi jefe fue esta: ¿esta foto la hiciste vos? Y yo le dije, sí, sí. Después de eso me empezaron a mandar productos de todos los clientes de la agencia, hasta que en un momento me sacaron del área de diseño porque no daba abasto en sacar fotos y diseñar, y me pusieron solamente en sacar fotos. Fue trabajando para esta agencia que tuve la posibilidad de trabajar con clientes muy grandes, clientes muy reconocidos, y bueno, nada, agradezco al día de hoy haber pasado por ese punto, hasta que, como todo en esta vida, los sueldos quedaron siempre iguales y el trabajo era cada vez mayor. Para este entonces, con la gente que recién me conocía, yo ya me presentaba más como fotógrafo que como diseñador, por el simple hecho de que era lo que más hacía, fotos de producto. Pero bueno, como les digo, todo tiene un ciclo, todo llega a su fin, y en ese momento le comenté a una amiga que estaba cansado de trabajar en esta agencia y ella me introdujo, digamos, a lo que viene siendo mi carrera de fotografía de periodismo. Que esto ya lo hablé en un video y básicamente está todo explicado, te lo dejo por acá para que lo vayas a ver, porque si no este video va a ser eterno. Pero mientras pasaba todo esto que les contaba, fui conociendo clientes, conociendo gente, conociendo colegas, que creo fervientemente que conocer colegas es mucho más importante que conocer clientes o contactos de clientes. Y básicamente eso que hice en ese momento es lo que sigo haciendo hasta el día de hoy. Tratar de conocer nuevos clientes, nuevos contactos, pero sobre todo gente de la que yo pueda aprender. Y para terminar este video, que sí se hizo bastante largo, lo sé, te pido disculpas, quiero terminar con una reflexión que, sobre todo si estás empezando en este mundo, estoy seguro que te va a servir. Y es que de verdad creo que lo más importante para trabajar de esto es no olvidarse por qué empezaste. Son muy pocas las veces que yo volví a sacar fotos porque sí, como aquel Emi que se había comprado la Nikon 5200. Hoy en día tengo un equipo
mucho mejor que en ese entonces, pero son muy pocas las veces que he tenido la oportunidad de salir a sacar fotos porque sí. Y la verdad que lo extraño muchísimo, porque los tiempos no te van a dar y cuando tengas tiempo no vas a tener ganas, porque sí, funciona así. Así que andá y saca fotos como lo hacías cuando nadie te pagaba por hacerlo. Y otro consejo es conocer mucha gente. Yo tuve la suerte de conocer muchísimos colegas que eran mejor que yo en todo lo que hacíamos. Y esto fue buenísimo porque pude aprender muchísimo de ellos, haciendo coberturas, fiestas, eventos políticos, volando drones. Todo lo que hacíamos trataba de rodearme de gente que sea mejor que yo en lo que iba a hacer o que yo sentía que de verdad eran muy buenos y podía aprender algo de ellos. Nunca te sientas el mejor del lugar porque la verdad es que si no puedes aprender nada del otro, no te sirve de nada trabajar con alguien. ¿Qué depara para mi futuro después de todo esto que les conté? La verdad no tengo idea. No quiero ponerme un rótulo ante la sociedad como fotógrafo, diseñador. O sea, resuelvo problemas creativos, sí, desde la fotografía, desde el diseño, desde donde vos quieras. Pero no me gusta ponerme un rótulo porque la verdad es que no sé qué voy a terminar haciendo de acá a un par de años. Me gusta dibujar, me gusta la tecnología, me gusta los drones, me gustan las cámaras. No sé en qué voy a terminar trabajando, la verdad. Pero bueno, me considero una persona muy creativa y voy a tener la creatividad suficiente para poder ingeniármelas y vivir de algo en el futuro. Eso también lo sé. Espero que así sea, pero tengo mucha confianza en mí mismo. Hasta acá llegué yo. Gracias por quedarte hasta acá. Lamento el video largo, pero bueno, tenía que contarte todo. Saquen muchas fotos. Chau, chau.